Una experiencia, una mirada, una historia. Una experiencia. Esto es Experiencias Austral. Un podcast de la Universidad Austral. Experiencias Austral. Ponete cómodo, ajustá los auriculares y viví Experiencias Austral. Te invitamos a escuchar el episodio número 11. Mi nombre es Lorena Vilanova y hoy me acompaña María Sánchez. Ella es mendocina, diseñadora industrial por la Universidad Nacional de Cuyo. Una beca a Viena fue el puntapié para desarrollar su carrera profesional en Italia. María es directora de la carrera de diseño en nuestra universidad y desde el año pasado fue nombrada como miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Si hay alguien que sabe de diseño estratégico, esa es María. Conocé a quienes forman parte de la comunidad austral. Hola María, bienvenida a Experiencias Austral. ¿Cómo estás? Buenos días, muchísimo gusto, encantada de estar acá. Es siempre un honor poder de alguna manera comunicar parte de todo lo que me fue dado en mi vida. Genial, me encanta tenerte y tengo un montón de preguntas para hacerte, así que empezamos por el principio. ¿Por qué decidiste estudiar diseño industrial? Decidí estudiar diseño industrial por una casualidad. Yo quería estudiar física nuclear. Yo vivía en Mendoza y mis padres no me dejaron salir de Mendoza, entonces dije, bueno, algo que se parezca. Y entonces fui por ingeniería en petróleo. Pero al mismo tiempo una de mis mejores amigas y compañeras del secundario quería estudiar diseño y me pidió que por favor la acompañara y bueno, entonces iba a la mañana a ingeniería y a la tarde a diseño. Y después pasó que cuando me di cuenta que no iba a poder trabajar en ingeniería en lo que a mí me gustaba, que era explotación de pozos, el director de ingeniería me dijo, si querés explotación de pozos no van a contratar a una mujer en esa época. Okay. Y entonces me quedé con diseño. Así que esto cuestiona de alguna manera esta cosa que muchas veces tenemos como única palabra, que es que la vocación es irrenunciable y que uno viene ya con algo imprinting, ¿no? Algo marcado. En realidad creo que lo que me pasó a mí fue que fui descubriendo el valor de diseño en la medida en que lo iba haciendo. ¿Y qué es para vos el diseño y cómo influye en tu día a día? Y el diseño es para mí justamente un instrumento para intentar hacer el pedacito de mundo en el que vivo un poquito mejor. Me parece que el diseño incide en la manera de mirar la vida, en la manera de tener relaciones con otros. Es también dicho por los mismos estudiantes, es como una manera de ver la realidad, ¿no? Es una lente, yo diría que es eso, es una lente con la cual uno mira la realidad y va detectando oportunidades de mejora del mundo. Y hay que ir entrenando esa lente, ¿sí? Ojo, Totalmente. ¿no? Bien. En la presentación decía que el año pasado fuiste nombrada como miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y me gustaría que nos cuentes qué significó ese reconocimiento. Y significó por un lado una sorpresa y por el otro lado la alegría, porque esto vino de la mano de una persona que yo admiro mucho, que es Diana Cabeza, que era miembro de la academia, acaba de fallecer, lo cual ha sido un golpe importante en nuestro equipo dentro de la academia. Por lo tanto, en este momento más que nunca esto de la academia es una gran responsabilidad y todo a futuro, en el sentido de que estamos rearmándonos después de la partida de Diana, con lo cual hay mucho por hacer por delante. Creo que una de las cosas importantes es que la academia no es tan reconocida en el universo del diseño y me parece que debería hacerlo mucho más. Así que uno de mis primeros objetivos tiene que ver con eso, generar puentes entre el mundo profesional y la academia. Un lindo desafío por delante. Enorme. Y como directora y gestora de la carrera de diseño, me gustaría que nos cuentes qué distingue a un estudiante de diseño y con qué herramientas y competencias ingresan los alumnos. Ok, gran pregunta. Creo que nuestros estudiantes se caracterizan por estar siendo formados o venir siendo formados no solamente en los procesos proyectuales, sino también en los procesos que llamamos metaproyectuales. Es decir, el criterio de meta como que está
antes y por afuera de lo proyectual, ¿no? Es aquello que justamente es el terreno donde uno puede detectar oportunidades de mejora. En este caso, oportunidades de mejora del pedacito de mundo donde nos toca operar. Esto es importante porque el diseño ha sufrido grandes cambios a partir de mitad de 1960 en adelante. Hasta esa época el diseño estaba muy asociado al diseño del producto, de las cosas. En cambio, con el pasaje del tiempo, a partir de 1970 se empiezan como a profundizar, incluso desde el ICSID, que es el International Council of Societies of Industrial Design, que últimamente ha cambiado de nombre. Ellos ya a partir de 1970 empiezan a decir que el diseño no puede ser solamente referido al producto físico, sino que se tiene que referir también a las experiencias, a los servicios y sobre todo a los sistemas. Esta visión de que el diseño pasa de dar forma a objetos materiales, pasa en cambio a dar forma a sistemas que son intangibles. Y esto hace que nuestra carrera está, digamos, dentro de ese universo. Nuestros estudiantes aprenden a detectar oportunidades de mejora que son intangibles porque dan la posibilidad de comprender mucho más alargado el universo y de entrar en algo que es tan puro y tan profundo de nuestra civilización hoy, que es el tema de la complejidad. Pensemos que Edgar Morin empieza a hablar de complejidad en 1990 más o menos, bueno, un poco antes, pero con sus libros, digamos, salen a la luz un montón de datos sobre el tema de la complejidad, y yo creo que hoy el diseño que nosotros enseñamos tiene que ver con el pensamiento sistémico y con el mundo complejo. Los chicos tienen que aprender a navegar en aguas de incertidumbre, y eso es muy crítico hoy. Sabemos que en general el problema de nuestros chicos hoy es el tema de la fragilidad. De nuestros, quiero decir, de todos los hijos y todos los chicos jóvenes de todas las carreras de todos los países. No solo los estudiantes que vienen a nuestra universidad. Claro, sino en general. no, todos en general. El problema es la fragilidad. Entonces, ayudar a formarlos a que encuentren lugares de seguridad donde pueden aferrarse para vivir en esta incertidumbre, me parece que es súper importante. Que puedan encontrar como pequeños bastiones donde apoyarse justamente para proponer proactivamente mejoras que tengan que ver con la innovación social. Retomando un poco lo que vos contabas de la vocación y que tu carrera la desarrollaste por casualidad, ¿te has encontrado con estudiantes que han empezado a cursar la carrera de diseño por casualidad o por algún amigo que les haya comentado y que después hayan encontrado su vocación en la cursada mientras iban avanzando? Sí, lo que nos sucede es que varios estudiantes vienen justamente porque este diseño es como muy abierto, entonces no necesitan asociarse definitivamente a un perfil técnico como puede ser el diseño gráfico, el diseño industrial o el diseño indumentaria, sino que es un perfil abierto que les permite entender después los cruces interdisciplinarios, que es lo más rico en un mundo de complejidad. Y muchos de los estudiantes van descubriendo este proceso. También sucede que hay estudiantes que en cambio tienen un perfil eminentemente técnico y entonces en este perfil más integral entienden que puede no ser para ellos. Eso también sucede. Tal cual. ¿Cómo surgió la oportunidad de obtener una beca para estudiar en Viena y qué nuevas posibilidades se abrieron a partir de ella? Y surgió por una historia muy, muy potente. ¿Otra casualidad? Otra casualidad, que no existen las casualidades. Yo cuando era chiquita estaba enamorada de Sisi Emperatriz, tenía los libros y veía las películas, dibujaba historias de Sisi Emperatriz. Y con Romy Schneider, que era la actriz del momento en este tema. Y siempre me imaginaba en ese mundo. Y cuando yo venía a Buenos Aires a hacer cursos en lo que en ese momento era el INTI, que tenía estas áreas importantes de diseño, se dio la posibilidad de que venía un profesor de Viena. Y yo dije, wow,
qué increíble. Justo se me vino encima toda mi infancia y todo mi imaginario sobre esa situación. Y cuando terminó el curso, él dijo que había posibilidades de acceder a becas del gobierno austríaco, del Estado austríaco. Y me presenté, obviamente, porque tenía esta marca grabada a fuego cuando era pequeña. Así que me presenté y tuve la suerte de poder irme. Y esto significó muchas cosas. Significó que en ese momento Viena era el confín del mundo occidental, porque sobre la frontera del Danubio, que era donde yo iba a caminar los domingos, empezaba todo el bloque soviético. Estamos hablando de los años 80. Todavía no había caído el muro de Berlín. Así que era realmente una aventura. Y Viena era un lugar muy complejo, nada que ver con lo que es ahora. Ahora es complejo, pero de otra manera. En ese momento era complejo y también violento, de alguna manera. Con lo cual me ayudó muchísimo a entender muchas cosas que yo antes veía de leer, pero no de experimentar. Y después la otra cosa que fue muy importante es que en mi tercer periodo tuve la posibilidad de entrar en una cátedra de Hans Hollein, que era un arquitecto premio Pritzker de arquitectura. Y en esa cátedra él tenía un gran amigo que era Ettore Sottsass, que era este arquitecto que trabajaba en Milán, muy importante en el mundo del diseño, que yo lo había estudiado en la universidad, lo había escuchado en un congreso en México cuando había ido con mis compañeros de universidad. Y de golpe los tenías ahí. Y de en golpe vivo. Iba a ser mi profesor, claro, de golpe Wow. iba a ser mi profesor porque cuando supe que él venía pedí estar en ese lugar. Así que cursamos esa materia que fue maravillosa y cuando terminó, él había tenido una asistente finlandesa durante 7 años que se volvía a Finlandia. Entonces me preguntó, me dijo, ¿vos qué haces cuando terminas? Y le digo, me vuelvo a Argentina. Me dijo, si querés venir a hacer una práctica de 3 meses en mi estudio para que entiendas cómo se maneja un estudio en Europa, existe esa posibilidad. Entonces le dije que sí. Y me fui y llegué a Milán con mi valijita, no me voy a olvidar nunca, mi trajecito. Y estuve trabajando con él 7 años como su asistente personal. Entre medio fue la guerra de las Malvinas, con lo cual mis padres me decían de no volver porque Mendoza también estaba en el conflicto por la zona fronteriza con Chile. Así que bueno, se fue dando todo y me quedé. De 3 meses pasaron 7 años. Y después me quedé otros 8, estuve 15 años afuera. Y ahí aprendí muchísimo. Con él primero las bases y después aprendí todo lo que tiene que ver con el otro lado de la medalla del diseño estratégico, que es el mundo del negocio, el mundo de la sustentabilidad, el mundo de la logística, el mundo comercial, todos los controles de calidad, todo lo que yo no había aprendido en una facultad de diseño y que es necesario entender para poder entender todo un proceso de diseño y de mejora. Claro, todos los procesos, estuviste en todas las etapas. Exactamente, sí. Fue muy rico, la verdad. Cuando hablas de esos 15 años, ¿siempre fueron los 15 años en Milán o estuviste en algunos otros Estuve ciudades? viviendo en Milán, pero viajaba cada mes y medio. Iba mucho a Estados Unidos porque trabajé con una holding americana en Chicago que vendía electrodomésticos y productos de plástico, housewares, a las grandes stores, ¿no? A Bloomingdale's, Macy's. Con lo cual yo compraba para ellos productos en Europa y lo que no podíamos comprar lo diseñábamos en la oficina que habían puesto para nosotros. O sea, para mí éramos un equipo de 5 y eran los primeros años de la globalización. Con lo cual diseñábamos en Milán y mandábamos los dibujos vía fax, porque no existía internet. Mandábamos los dibujos vía fax a nuestro agente que estaba en holandés que estaba en Hong Kong y él de noche entraba en la frontera china para hacer producir en Shenzhen, en el sur de China. ¡Wow! ¡Qué historia! Sí, historias increíbles. El origen de la globalización realmente, ¿no? En ese momento yo no lo entendía, o sea, veía que era esto y sabía que trabajaba con 3 usos horarios, porque trabajaba con 8 horas de Estados Unidos, 8 horas de Italia y 8 horas de China. Así que me recortaba 5 horas para dormir entre medio de algunos usos horarios y trabajaba muchísimo.
Estabas en medio de un proceso que después uno a veces con el tiempo entiende lo que estaba pasando, ¿no? Pero en el día a día lo ibas haciendo y me imagino que te gustaba mucho y lo disfrutabas y estabas en un proceso de aprendizaje. Totalmente, sí. Y tanto viaje, yo siempre quise viajar cuando vivía en Mendoza, así que ahí llegó el punto que no quería saber más nada de viajar, porque estaba saturada, pero fue muy interesante. Esto es Experiencias Austral, un podcast de la Universidad Austral. Recientemente se lanzó en asociación con ICIA Roma Design para Latinoamérica el primer programa de diseño para el impacto social desde la Escuela de Posgrados de Comunicación. Quiero que nos cuentes de qué se trata esta nueva propuesta, cuáles son los objetivos y a quiénes está dirigida. Ok, esta nueva propuesta justamente tiene que ver con esto de la visión sistémica de la sociedad compleja y de cómo el diseño puede ir a incidir para mejorar situaciones, ¿no? O sea, lo que nosotros les decimos siempre, perdón que vuelvo para atrás, pero siempre les decimos a los chicos que los diseñadores no somos solo resolutores de problemas, como alguna vez me enseñaron a mí, sino que somos detectores de oportunidades y además descubridores de sentido. Creo que esto de ser detectores de oportunidades y descubridores de sentidos de todo lo que nos sucede es como un perfil muy potente que ha hecho, por ejemplo, que yo trabajara para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Metropolitano de Diseño, en la fundación del centro, y eso tiene un impacto muy potente en la vida de muchas personas. Yo creo que las posibilidades del diseño trabajando en organizaciones que no solamente son estudios de diseño, talleres de diseño o empresas, sino organizaciones que pueden ser más amplias, más articuladas, más complejas, incluso gobiernos, tiene enormes posibilidades justamente por esta cultura de transversalidad que está en el ADN del diseño. Y entonces te pregunto de nuevo, ¿cuál era la pregunta? Sobre el primer programa de diseño, Okay. Me gustaría que nos cuentes a quién va dirigido, cuáles son los objetivos y de qué se trata. Exacto. Bueno, lo que pasó es que con esta experiencia que comenté recién, nos encontramos con esta Universidad de Roma que se llama ICIA y que es una universidad que está dedicada solo al diseño y a la comunicación. Y nos encontramos en estos objetivos, llamémoslo sociales o de innovación social. No hay muchas universidades que estén haciendo esto. Y en este encuentro donde nos descubrimos mutuamente desde nuestras mutuas experiencias anteriores, pensamos que estaba muy bueno empezar ya a profundizar en este tema del diseño para el impacto social. Ellos llevaban algunos años haciendo una experiencia que se llama Roma Design Experience. Por mi lado, yo había hecho en Misiones también un formato muy parecido al que hacían ellos de workshop. Nosotros en Misiones llevamos 9 ediciones de desarrollo de productos, pero ya con una mirada también de servicio y de experiencia, articulando con el territorio de Misiones. Y entonces fue como decir, wow, tenemos 2 experiencias complementarias, interesantísimas, metamos más el acento en la cuestión social y en el impacto social, y ahí nació este nuevo formato que tiene el objetivo, primero, el objetivo de hacer este programa ejecutivo de 2 meses dentro de la Universidad Austral, para entender si hay mucha gente interesada en el tema. Y de hecho tenemos 15 inscriptos y es fascinante lo que está sucediendo ahí adentro. Estoy muy feliz porque además de ser profesora soy también alumna. Estás en los 2 lados. Sí, y es re lindo. Quise realmente vivirlo desde cerca para entenderlo mejor, porque estamos orientados a poder crear una maestría de doble titulación. Vamos a ver si lo logramos. De manera de profundizar más esta área que entendemos que es muy importante para la sociedad. Cuando hablas de workshop, ahí lo relaciono con el workshop que realizaron aquí hace algunas semanas, que es el workshop DIS de diseño con impacto social, que realizaron con alumnos de grado. Exacto. Eso fue otra experiencia tomando este modelo de la Roma Design Experience y lo de Misiones en grado y no en posgrado, que de hecho ellos también lo realizan en grado. Lo que hicimos fue
adaptar lo que sabíamos justamente trabajando para organizaciones sociales. Entonces, si el diseño realmente es un descubridor de sentido y además detecta oportunidades de mejora del mundo, convocamos a distintas organizaciones, convocamos a 2 organizaciones especializadas en educación, como son la Asociación Pilares, que está en la zona de influencia de la universidad, en Pilar, que se dedican mucho al acompañamiento de los estudiantes para acompañarlos a entender mejor las matemáticas, la lengua, la comprensión, todos los temas que sabemos de lectoescritura. Y nos pareció muy interesante poder colaborar con ellos para mejorar procesos de su organización. Y también convocamos a Junior Achievement, que es una fundación internacional muy reconocida a nivel global, que también se dedica a potenciar estudiantes, sobre todo del secundario, a formarlos en actitud empresaria, como para que entiendan que su futuro no solo depende de las estructuras externas o del Estado, sino que también pueden ellos generar sus propias iniciativas a partir de su propio corazón y de su cabeza. Y también nos pareció interesante. Y además convocamos al Banco Farmacéutico, que es una organización muy interesante que nació en Argentina hace ya varios años, desde modelos italianos en su origen y también españoles, que lo que hace es recoger medicinales para distribuir en organizaciones sociales que protegen en general a los más desprotegidos, ¿no? A madres, niños y demás. Y ellos hacen de puente a través de jornadas de voluntarios. Ellos también necesitaban ayuda en sus procesos y entonces desde la mirada del diseño nos concentramos esos 5 días en armar eso. Y por último, la 4ª organización fue una asociación de cartoneros de acá de Pilar que se llama Luchadores de la Vida, que también están necesitados, digamos, de facilitar y de mejorar procesos, sobre todo al inicio de su cadena de valor. Y en eso colaboramos también con ellos. Y contó con la participación de profesores de ICIA Roma Design. Exacto, vinieron 4 profesores de ICIA Roma Design a participar y a traer, digamos, también lo que ellos habían experimentado allá, y nos complementamos entre lo que nosotros ya somos acá y ya sabemos los profesores argentinos y ellos, y se armó realmente una comunidad maravillosa y vamos a seguir trabajando juntos. La idea es repetir el workshop todos los años. Anualmente, sí. Me gustaría que te imagines que adelante tuyo tenés un grupo de alumnos que están interesados en la carrera de diseño. Vos sos la directora de la carrera y quien estuvo, digamos, con el plan de estudio. ¿Qué es lo que más destacarías de la carrera de diseño en nuestra universidad? ¿Qué les dirías a esos alumnos? Les diría que si no tienen un perfil técnico muy definido, está bueno que vengan a estudiar con nosotros porque les puede ayudar a entender justamente estos cruces que da la cultura del siglo XXI, ¿no? Que son las interdisciplinariedades. Aprender a manejar las interdisciplinas, los procesos de interdisciplina por un logro, digamos, más amplio, incluso más social. O sea, creo que la carrera nuestra lo que da es eso. Por ejemplo, los proyectos finales, que podríamos llamar de tesinas o algo así, pero que son proyectos finales de la cursada, son proyectos que tienen que tener 3 componentes. Los chicos tienen que generar estrategias que cubran el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental. Y entonces esto hace que ellos se gradúan ya teniendo estas visiones complejas, articuladas, sistémicas, que pueden a veces parecer ambiguas o pueden parecer a veces no lineares, pero que de todas maneras confluyen a aprender a trabajar en una realidad que definitivamente no es la misma de cuando se creó o cuando se hizo importante el mundo del diseño en el siglo XX. Y este año se está recibiendo la tercera cohorte, sí. Exacto. Volvemos otra vez a los alumnos. En estos años que lleva la carrera, ¿qué es lo que más te sorprendió de ellos? Lo que me sorprende y me fascina de nuestros alumnos es que
cuando nosotros les mostramos esta realidad distinta, diferente de hoy, ellos inmediatamente se ponen de pie y logran manejarla sin ningún problema. Es como que se dan cuenta que ellos de verdad pertenecen a este tipo de cultura. Se adaptan. Se adaptan porque se sienten identificados, sí. Y me sorprende la capacidad de reacción que tienen, por ejemplo, en estos workshops, ¿no? O sea, la primera vez que hacemos un workshop de este tipo acá en la universidad, y los chicos proactivamente salieron a hacer procesos que ni siquiera les habíamos todavía indicado, con lo cual nos sorprendieron. Es como que lo tienen muy natural. Positivamente, sí. Como que uno enciende una mecha de algo que ya está ahí, claro, pero que estaba escondido. Sí, y además para ellos, bueno, se ponen a pensar en el tema y en ver de qué manera pueden resolver o presentar o... Se ponen proactivamente como actores, sí, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Llegamos a la pregunta final, María, y te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué es para vos una experiencia austral? Una experiencia austral tiene mucho que ver con, yo diría que es un care design, es el cuidado de la experiencia, el cuidado de la persona. Me parece que la experiencia austral lo que hace es cuidar mucho a cada persona singular, que cada una tiene justamente una historia, una particularidad, una diferencia con todo lo que lo rodea. Y Austral trata de respetar esa diversidad, esa particularidad, esa individualidad y potenciarla al máximo para que la persona florezca y pueda, de nuevo, aportar mejoras a donde le toque vivir. Me parece que esta es una de las grandes características de Austral. María, muchas gracias. Un placer haberte tenido en Experiencias Austral. Muchas gracias a vos. Gracias por invitarme. Hasta acá, escuchamos una nueva historia de transformación. Experiencias Austral. Experiencias Austral. Una mirada, una experiencia. Experiencias Austral. El podcast producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Austral, con la conducción de Lorena Vilanova. Si te gustó, compartila, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ningún episodio.